¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y bueno, en esta oportunidad tenemos un partido interesantísimo, un clásico a nivel mundial, dado por la Supercopa de España de este 2023, que se dio en un formato diferente. Esta vez fue un cuadrangular en el que jugaron el Betis, el Valencia, el Real Madrid y el Barcelona, y finalmente terminaron el Real Madrid y el Barcelona en esta finalísima. Así que vamos a ver qué nos sale. Este partido, les comento, se jugará en el estadio Rey Fahd en Arabia Saudita y será en el horario de las 16 horas de Argentina. Así que vamos a ver qué nos dicen las cartas sobre este gran partido internacional. Los dos equipos no vienen demasiado bien. Por un lado voy a poner las cartas. Esta es la carta identificatoria del Real Madrid, carta identificatoria del Barcelona. Mientras acomodo las cartas les voy a decir lo que pienso del partido, ¿no? Es un partido donde ninguno de los dos equipos podríamos decir que está jugando al nivel que se espera de ellos. Con algunas lesiones el Real de Madrid, el Barcelona con un juego bastante ecléctico, donde le cuesta conservar en muchos casos un juego determinado. Xavi está haciendo lo que puede, Ancelotti tampoco tiene un gran rendimiento de su equipo, pero el Real Madrid está un poco mejor. El Barcelona se lo vio. Los dos tuvieron un partido que yo creo que tampoco fueron tan malos los partidos, pero ambas aficiones están preocupadas por el rendimiento de los equipos. Está bien que están acostumbrados a ver equipos, tanto en el Real Madrid como en el Barcelona, de gran desempeño, pero bueno, hay una gran preocupación con respecto a esta final. ¿Quién se juega más? Tal vez el Barcelona. El Barcelona se juega este comienzo de temporada, se juega sacarse de alguna vez la mochila que viene arrastrando desde hace tiempo. Y el Madrid, como siempre, tiene el peligro y llega con el peligro de ser un ganador de finales. Un equipo que siempre termina en las finales favorecido, dando ventaja, tomándose las ventajas necesarias y termina ganando. Así juegue mal, puede ganar. Y está esa cuestión esotérica que rodea a la imagen del Real Madrid, ¿no? Así que bueno, es un gran enfrentamiento, es un muy lindo partido para ver. Así que tenemos de un lado a Xavi y del otro lado a Ancelotti. También tenemos grandes jugadores en los dos equipos. Todavía las formaciones, digamos, el Barcelona, habría que ver cómo terminaron muchos jugadores. Los dos equipos jugaron a larga y penales. El Madrid tenía algunos lesionados, pero suponemos que va a haber un mediocampo más joven en el Barcelona y el Madrid con toda su experiencia. Y vamos a ver. Ya dejemos las especulaciones tácticas y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Así que, carta identificatoria para el Madrid. Y es el loco. Esto nos dice que el Real Madrid va a salir a jugar un partido bastante diferente de lo que podríamos esperar. Un partido donde va a intentar manejar la pelota de manera suelta. Partido que no es tan como los últimos que estuvo jugando, tan agarrado, tan encerrado, digamos, en una táctica, sino va a intentar jugar un partido más lucido. Yo diría que un partido de más ofensiva, de no tanta especulación y de más intento de llegar al área rival. O sea, podríamos decir que el Madrid sale renovado a jugar este encuentro contra su eterno rival, el Barcelona. Y vamos a ver con qué carta se identifica el Barcelona para este clásico. Y el Barcelona se identifica con la carta de El Mundo, la mejor carta que hay en la baraja. El Barcelona sabe que tiene que ganar este partido, que tiene más obligación que el Madrid y sale a conquistar el título. Es verdad eso, que tal vez para el Madrid una Supercopa de España más no sea demasiado, y el Barça en este momento la valora muchísimo por el resto de la temporada. Xavi y sus jugadores lo saben y van por la victoria al precio que sea. Así que vamos a ver cómo empieza este encuentro y cómo se va desarrollando el juego. Carta del diablo para el Madrid.
Carta del triunfo, el carro del triunfo para el Barcelona. Carta de la sacerdotisa para el Real Madrid. Carta del ermitaño para Barcelona. Carta de la luna para el Madrid. Carta de la justicia para el Barcelona. Carta de el emperador para el Madrid. Y carta del hierofante para el Barcelona. Así que bueno, vamos a analizar las cartas que salieron. Ya les dije, tenemos al Madrid tratando de salir con un juego espontáneo, bastante marcado, tratando de llevar muy adelante el juego, y el Barcelona a tratar de cumplir en todos los sectores del terreno de juego, a tratar de ganar las pelotas divididas, a tratar de imponer su juego y quiere ganar al costo que sea. Para ellos es un gran partido y es muy importante esta temporada. Así que bueno, vamos ya a ver cómo se da el partido. El Diablo, la primera carta que tiene el Real Madrid al comienzo del juego. ¿Qué nos indica esto? Nos indica claramente que acá tenemos el carro del triunfo en el Barcelona. El Madrid arranca en la primera parte del juego perdiendo por 1-0. Rápidamente el Barcelona consigue un tanto de diferencia. El Madrid se encuentra muy difícil para poder volver a encontrar su juego, ¿no? Y el Barcelona gana 1-0 de entrada. De entrada se encuentra con ese gol que le da una ventaja, que le da la forma de manejarlo y empieza a jugar un poco con el tiempo. Empieza a lentizar el juego, eso se ve acá. Y el Madrid intenta jugar con furia, intenta llevarlo un poco por delante, pero no lo consigue del todo y empieza a frustrarse y los minutos pasan. Esto casi domina todo el primer tiempo, donde se podría decir, entiendan que en el tarot muchas veces también los resultados se dan corridos, las predicciones son exactas, pero yo podría decir que en el primer tiempo termina con una victoria del Barcelona por 1-0 y el Madrid poco puede hacer para revertir ese resultado. Comienza el segundo tiempo, sale la carta de la luna para el Madrid, hay muchas dudas, hay muchas ideas distintas de cómo jugar el partido, pero no hay coincidencia en los detalles entre los jugadores. El juego no se da fluido, el Madrid no logra su objetivo y sigue jugando mal. De alguna manera, el Barcelona llega acá con jugadas que empiezan a generar peligro dentro del área del Madrid y podría llegar un segundo gol del Barcelona, un pronóstico totalmente inesperado, una predicción muy compleja de dar, pero yo voy a seguir lo que dicen mis cartas. Mis cartas me dicen que el Madrid no tiene un buen partido de ninguna manera y que el Barcelona, sin brillar demasiado, está tomando el control del juego y podría ponerse 2-0. Ese sería el resultado parcial del segundo tiempo, pero bueno, están jugando contra el Madrid. De alguna manera están despertando a ese ganador de finales, que es el Madrid, a ese equipo de los mejores del mundo, así que tiene jugadores para hacerlo, tiene goleadores, ¿y qué ocurre? Gol del Real Madrid. O sea que en ese momento se ponen 2-1. Cuando todo pareciera que va a pasar lo de siempre, que el Madrid va a empatar, tal vez ganaría en el alargue o en los penales, ocurre otro gol del Barcelona. O sea que empatan en esto y es un partido que si yo tuviera que arriesgar un resultado, por supuesto que es muy difícil acertarlo, las circunstancias del partido pueden cambiar todo, pero yo les diría que acá yo lo que veo es o un 2-1 a favor del Barcelona o un 3-1 a favor del Barcelona. Pero en cualquiera de los dos lugares y en contra de todas las predicciones y los pronósticos que he visto por ahí del partido, para mí, señores, para mí gana el Barcelona. Lo tengo que decir por mis cartas. Así que bueno, mis cartas me dicen eso, confío en mis cartas. El Barcelona necesita esta victoria y finalmente la logra ante el Real Madrid, así que campeón de la Supercopa, de este nuevo formato con 4 equipos de este cuadrangular, el Fútbol Club Barcelona. Así que muchas gracias por seguirme en el canal, pongan like, los que quieran pueden colaborar, hay un CBU para dejar su donación y también les pido que se suscriban porque va a haber mucho más fútbol en este canal. Así que gracias por todo, tengan un excelente día.